Señor Aristegui, cada día, 26 horas, punto 7 para ser más preciso, se agrede a un periodista en su país. Yo creo que al mundo le consta que durante los 7 decenios del PRI hubo el intento siempre por parte del poder de controlar, de comprar, de maniatar a la prensa crítica. Pero me da la impresión que hemos dado un salto cualitativo en la maldad. Es decir, que hoy estamos en otro capítulo, no es el mismo capítulo anterior, ¿o me equivoco? Es un capítulo que agrega cosas y que no resuelve las anteriores. Estamos en un país en donde efectivamente hay una larga lista de periodistas asesinados, una larga lista impune, porque ninguno de estos casos ha sido resuelto en los últimos por lo menos 15 años. Un centenar de periodistas, en un grosso modo, han sido asesinados en México, y esa es la peor expresión de la agresión a un periodista, que es eliminarlo físicamente. Esa situación está ahí, persiste. Hemos vivido casos relativamente recientes que se agregan a la lista de los casos anteriores. Está otro ángulo de análisis sobre qué es lo que conspira contra la libertad de expresión en México, que tiene que ver con el dinero público y la manera de relacionarse entre el poder político y el mundo mediático en México a través de grandes cantidades, millonarias cantidades de dinero público que se distribuyen discrecionalmente en los medios de comunicación. Se premia o se castiga a medios de comunicación con presupuesto público en una cantidad bastante importante, que desde luego modula, en un sentido o en otro, buena parte de la línea editorial del mundo mediático en México. Enrique Peña Nieto prometió al arranque de su sexenio que regularía, que reglamentaría el uso de dinero público y las campañas publicitarias gubernamentales en los medios de comunicación. No cumplió esa promesa, y ese elemento de poder político vía el dinero público es un elemento muy importante que tristemente sigue marcando el tipo de coberturas editoriales que en buena parte de los medios de comunicación existe en México. Se agregan, para un tercer elemento de análisis sobre lo que pasa con los medios de comunicación en México, se agregan situaciones como la que en nuestro caso nos ha tocado vivir como grupo de periodistas que, habiendo realizado investigaciones de impacto, digámoslo así, en la sociedad mexicana, como el tema de la Casa Blanca en posesión de Enrique Peña Nieto, u otras investigaciones importantes como el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el líder del PRI en el DF, que pudimos exhibir en su condición de cabeza de una red de prostitución al interior del PRI del DF, y otras historias que a lo largo de los últimos meses pudimos presentar, hizo en conjunto que se diera una situación absolutamente desventajosa para los periodistas, que nos sacó del aire, que nos echó del aire en una situación lamentable. Entonces hay diferentes maneras, algunas históricas como matar a un periodista, algunas también históricas que se mantienen y se amplían, como el dinero público para hacer garrote y zanahoria, y estas otras modalidades que tienen que ver también con la actuación desde el poder político y empresarial para sacar del aire, vía ciertas maquinaciones, a periodistas incómodos. Varias cosas más antes de pasar a lo particular. Ahí está la cifra: 82 asesinatos desde el 2000 al 2014 de periodistas mexicanos. Son muchos. ¿Puede llegar a su juicio el momento en que, no todos, pero una parte importante del periodismo mexicano diga: voy a dejar mi computadora, dejo mi grabadora, guardo mi máquina fotográfica y me dedico a otra cosa? Bueno, algunos lo habrán hecho ya. Así es. Otros han desarrollado lo que yo llamo la autocensura por sobrevivencia. Hay periodistas en el país que han declarado abiertamente que no informan de temas relacionados con el crimen organizado, por ejemplo, y estos periodistas saben que hablar de crimen organizado en ciertas localidades del país es hablar del poder político que está relacionado con el crimen organizado. La autocensura es ese gran factor tan eficiente del poder que pretende que no se aireen los temas y que está instalado en una buena parte del periodismo nacional. Yo insisto, no se le puede pedir heroicidad a un periodista
y que hable y diga cosas en un entorno de tanto riesgo, si su vida va de por medio, como ha ocurrido con estos casos. 82, 100, 90, no hay una cifra precisa de cuántos han muerto, pero son bastantes decenas de periodistas registrados en los últimos años en México. Señora Aristegui, quienes la quieren, porque se trata más que una estima, quienes la siguen, viven experiencias como la siguiente. Año pasado, comienzo del 2014, cerca de la frontera de México con Estados Unidos, viajan en un auto dos mexicanas, una abogada y una defensora de derechos humanos, y dos holandesas que se encuentran en el país producto del asesinato de la hija de esta holandesa. Y una mexicana le dice a la otra, ya, ponte la radio porque va a empezar el programa de Carmen. Yo sé que tengo que preguntarle a ellas porque la quieren, pero ¿qué piensa usted? Bueno, primero que lo agradezco. Yo creo que lo que la gente aprecia, y desde luego es muy valioso, aprecia que, y yo no hablo en lo individual, sino hablo como un grupo, porque somos un grupo de periodistas que, aunque uno salga en el micrófono, tú lo sabes que ese es un trabajo colectivo. Creo que la gente aprecia, no creo, estoy convencida que la gente aprecia cuando los periodistas hacen su mejor esfuerzo por presentar la mejor información posible, ponen su mejor empeño por tener informaciones rigurosamente revisadas, corroboradas, que los periodistas asumamos un compromiso fundamentalmente con la audiencia y que tengamos sí una interlocución con el poder político, con el poder empresarial, pero no son los destinatarios de nuestros mensajes, sino son los proveedores de informaciones que nosotros entregamos a nuestros destinatarios fundamentales y principales, por no decir únicos, que son precisamente los ciudadanos. La gente quiere y aprecia cuando un medio de comunicación está convencido y actúa en consecuencia, presentando de la mejor manera posible, más transparente, más honesta, más directa posible los asuntos que considera son del interés general. Y eso yo creo que en cualquier país y en cualquier democracia, en cualquier circunstancia, es valorado por los ciudadanos. La libertad de expresión, la libertad de decir, el compromiso con la audiencia, pues es algo que es la aspiración mayor de un periodista o de alguien que está frente al micrófono. Del otro lado, quienes la detestan dicen que usted es una mujer terca, incapaz de reconocer sus errores, que está acostumbrada a salir con su gusto. ¿Qué respuesta tiene usted a esa expresión? Bueno, tienen derecho a pensar de mí unos y otros. Desde luego simpatizo con los primeros. Obviamente. Pero bueno, puedo ser vista de diferentes maneras. Probablemente algunas personas esperarían de mí mayor ductibilidad, mayor comprensión de ciertas lógicas de poder o de situaciones que algunos sortean de otra manera. Puede ser que yo en algunos puntos sea intransitable, y sí lo soy. Soy intransitable si una empresa me dice, Carmen, para que sigas al aire vamos a cambiar las reglas del juego y para que tú sigas en el micrófono tienes que comportarte ahora de esta otra manera. En eso sí soy intransitable, y si le quieren poner la palabra terca, póngansela. No me importa, porque hay ciertas cosas en las cuales creo los periodistas y las personas tenemos que anteponer nuestra convicción sobre los temas esenciales de nuestro trabajo. Y bueno, mi respuesta sería esa, no confrontarme con quien tiene una opinión adversa a mí, que tiene derecho a tenerla, sino simplemente tratar de explicar lo que yo creo es una definición personal y profesional, pues que ha acompañado mi vida y que no estoy muy convencida de quererla abandonar. Señora Aristegui, independientemente de lo que piensen sus últimos empleadores, lo cierto es, y hago una constatación periodística, es que una gran parte del país y de la comunidad internacional tiene el convencimiento que usted fue literalmente sacada del aire. ¿Por qué? Fuimos sacados del aire, no hay la menor duda. Fuimos sacados del aire es una buena expresión porque te habla de una acción forzada, porque no habla de la culminación civilizada y amistosa de un periodo contractual que puede agotarse y continuar o no. No habla de eso la situación que nosotros vivimos y que yo en lo particular vivo. Se habla de una ruptura unilateral de un documento que me liga a una empresa vía contractual, vía un contrato civil, y fuimos echados del aire producto de nuestro trabajo periodístico. No hay la menor duda para nosotros de eso. No hay ninguna lógica empresarial en sacar del aire a un grupo de periodistas
cuyos, no quiero ser vanidosa, pero quisiera ser descriptiva en términos de la explicación, un grupo de periodistas que habíamos logrado una gran audiencia en el país, muy buenos números de rating, un buen negocio para los empresarios, un programa de 4 horas lleno de anuncios. Eso evidentemente no explica que un grupo empresarial rompa una relación de esa naturaleza empresarialmente muy fructífera de la nada. Entonces, es obvio que es una represalia del poder político que se ha visto afectado fundamentalmente por investigaciones como la Casa Blanca del presidente Peña Nieto, y ese grupo empresarial cuya condición vulnerable frente al poder político para mí queda clarísima, es conversada incluso con ellos. Este grupo empresarial ha tenido durante varios años la necesidad de tener el refrendo de ciertas concesiones del espectro radioeléctrico, muy particularmente de un volumen importante de espectro que tienen o que han tenido desde hace muchos años, que se convirtió en una mina de oro, la famosísima banda en México del 2.5, que es una banda que permite explotar en estos tiempos modernos de la tecnología el Internet de alta velocidad en la banda ancha. Ese espectro lo adquirieron cuando ese espectro valía 2 pesos, hoy vale millonadas. Tuvieron en suerte de ir adquiriendo un espectro para dar servicios muy modestos de circuitos cerrados y demás cuestiones, hasta que llegó un punto en donde las autoridades internacionales en materia de telecomunicaciones recomendaron a los países que la mejor banda para explotar Internet de alta velocidad, se imagina lo que eso significa en términos de dinero, con esa banda 2.5, y ellos no habían podido lograr con el gobierno mexicano que se les permitiera explotar el Internet de alta velocidad manteniendo la concesión que ya tenían. Su necesidad de negocio y de buen trato con el gobierno mexicano hizo que se comportaran de una manera irracional en términos de la radio, pero racional, entre comillas, en términos de su otro negocio. No hay para mí ninguna duda, porque yo tuve una conversación directa con los dueños del grupo empresarial radiofónico, en donde me plantearon con todas sus letras la necesidad de que yo no sacara la investigación que llamamos la investigación de la Casa Blanca, de esta residencia millonaria del presidente mexicano en posesión de él y de su familia. Ellos me pidieron expresamente que no lo hiciera, e incluso yo, en atención a ese planteamiento, en donde no era una exigencia grosera, era una solicitud de comprensión de su circunstancia vulnerable, que no sacara esa investigación porque eso iba a afectar sus negociaciones con el gobierno respecto a sus otros intereses empresariales. Yo planteé, y lo puedo decir con toda claridad porque así se lo dije al dueño del corporativo, que yo no podía aceptar la censura en ningún caso, pero que esta era una historia que no podía guardar yo en el cajón. Que en todo caso, si no la sacábamos en la radio, medio de origen de la investigación, yo la daría a conocer de otra manera, cosa que ocurrió. Esa investigación periodística nunca salió en la radio mexicana, nunca salió en la estación donde se originó, sino a partir de esta petición expresa, decidí sacarla en el sitio de internet y decidí compartirla con otros medios de comunicación. En el caso mexicano, con la revista Proceso, con el periódico La Jornada, con el diario Reforma, y decidí ampliar la invitación a atender nuestra investigación periodística a medios internacionales. Igualmente la compartí con diarios, con los corresponsales de los diarios más importantes del mundo que hay presentes en México, como The Wall Street Journal, The New York Times, The Guardian, CNN, The Washington Post. Los corresponsales en México de estos grandes medios recibieron de mi parte la investigación, sabedores de que yo lo estaba haciendo porque no lo podría sacar como no lo saqué en la radio de México. La situación, bueno, pues escaló, se imaginará de manera muy fuerte, y lo que hubiera tenido un cierto impacto en la radio mexicana, tuvo un impacto muy rápido y muy fuerte, dada la cobertura que se dio a raíz de mi decisión de compartirla de esta manera. Eso creó un circuito de cosas, ya se imaginará usted, bastante compleja, de relación entre el gobierno, esos empresarios de comunicación y la periodista. Y como las cosas no se resolvieron amigablemente y usted fue sacada del aire,
usted dijo vamos a hacer un juicio, porque yo quiero que se restablezca la justicia y que se respete mi contrato. Correcto. Y sin embargo, al final del trayecto, la justicia mexicana decide desestimar el juicio. Correcto. ¿Por qué? Cuando ocurre lo que ocurre, la empresa de comunicación mexicana inició un conflicto artificial, porque no puede ser otra cosa más que artificial que una empresa de comunicación pague, desplegados en la prensa mexicana, en 6, 7 periódicos nacionales, diciendo que no está de acuerdo con que la periodista se haya sumado a la plataforma MexicoLeaks, por cierto, patrocinada desde Holanda, en este muy interesante proyecto de Free Press Unlimited, que nos invitó a un grupo de medios mexicanos a sumarnos a esa plataforma MexicoLeaks. El día que yo anuncio por la mañana, en el marco de mis responsabilidades como directora editorial del programa y de lo que mi contrato establece, que yo debo generar contenido para ese programa, yo anuncio que me sumo a la plataforma MexicoLeaks. Y me parece que es algo bastante benéfico para la empresa de comunicación y para los periodistas. Es un pretexto que se toma para escalar un conflicto artificial y a la mañana siguiente, en algo kafkiano, insólito, la empresa de comunicación dice que se deslinda de MexicoLeaks y de lo que la periodista ha anunciado. Y ahí empieza una historia rocambolesca. Ellos esperarían, yo creo, que una agresión tan fuerte de una empresa de comunicación contra los periodistas que están al aire en esa empresa de comunicación provocaría de inmediato mi enojo y mi salida voluntaria de la radio. Me parecía demasiado obvio que lo que pretendían era que saliéramos de la radio. Y lo que decidí fue quedarme. Como no me fui, apelando al cumplimiento de mi contrato vigente, ellos despidieron, sin tener derecho a ello, a 2 de los periodistas que habían colaborado centralmente en la investigación de la Casa Blanca. En acuerdo con ellos, tampoco nos fuimos del aire el resto del equipo y tampoco nos fuimos voluntariamente, como reacción solidaria a quienes habían echado, en acuerdo con ellos. El tercer punto y paso fue, de esta escalada artificial, presentarme condiciones inaceptables, sabidamente inaceptables para mí, como decir, ya no tendrá vigencia unilateralmente un contrato vigente, como el que tú tienes, si no cambiamos el contenido esencial del contrato, que es el código de ética que tú tienes y que acordamos mutuamente y que está legalmente establecido, debe ser cambiado por nuevos lineamientos editoriales, que no son otra cosa más que censura previa, control editorial y censura previa. Se le presenta a una periodista que tiene ese contrato vigente algo que no puede aceptar, y entonces digo que no acepto esos lineamientos. Pero eso es una torpeza de la empresa. Bueno. Establecer censura previa, dejarlo por escrito. Está por escrito, se subió a la página de internet y se dijo con claridad que era condición que se cumpliría a partir del siguiente lunes. Este documento se me entrega un viernes y dice el documento por escrito y publicado que el lunes entra en acción ese conjunto de lineamientos. Hay opiniones especializadas, no mi opinión personal. El ombudsman del medio, que logramos también incorporar a este modelo de comunicación que se ha dinamitado, se logró incorporar un defensor de las audiencias que se pronunció al respecto y que dijo con toda claridad que eso era censura. El caso es que ellos unilateralmente deciden impedirnos continuar nuestro trabajo y al lunes siguiente ya hay otro comunicador que está en el micrófono y a nosotros se nos impide regresar al aire con una terminación ilegal de un contrato vigente. Yo decido ir a la justicia mexicana y junto con grandes abogados que se acercaron a nuestra causa muy generosamente, como el abogado Javier Quijano y Javier Cortina y un grupo de gente de primera, se decide hacer un litigio no mercantil, no civil, sino por los derechos humanos, porque ese grupo empresarial, al incumplir el contrato que dice que los periodistas tenemos responsabilidad editorial y que las reglas del juego editoriales están en un código de ética que está en ese contrato, al hacer lo que hicieron están violando nuestra libertad de expresión y nuestros derechos fundamentales que están en el contrato, en el código de ética y en la ley. El juicio de amparo que se presenta ante el juez octavo, Fernando Silva García, es un juicio de amparo que dice
Esta particular periodista está en contra de lo que hizo este empresario que administra un bien de todos nosotros. No es un empresario cualquiera, es un empresario que tiene bajo su responsabilidad no solo hacer negocio con la concesión, que es legítimo y es parte de su naturaleza, sino que al darle al Estado la concesión de un bien que es de todos nosotros, que es el espacio radioeléctrico, estratégico para la libertad de expresión y para la democracia, ese empresario está obligado, como el Estado mismo, a cumplir la ley y no puede censurar. Y no puede afectar los derechos fundamentales de la periodista que tiene un contrato y tiene la ley. Usted lo sabe mejor que yo, pero escuchándola, tengo la impresión de que esto trasciende mucho al trabajo de Carmen Aristegui. Aquí estamos hablando de un problema que compete a los estados, no solo al Estado mexicano, a los estados latinoamericanos. Correcto, y a los periodistas de la región. Coincido, José, sin la menor duda, en ese punto. Creo incluso que lo que sucedió recientemente en Colombia, en Medellín, que tuvimos la suerte inmensa de acudir a este lugar para participar del Festival García Márquez, en donde se incluyó la entrega de los premios García Márquez. En esa reunión con colegas periodistas de América Latina, de Iberoamérica, conversando como converso, don José, con usted ahora de nuestro caso y del significado y corazón jurídico de nuestro alegato, tuvimos no solo solidaridad, sino una gran empatía en el tema de muchos otros periodistas que observan, con este caso específico, cómo el modelo comunicacional que domina la región está afectado por eso. Está afectado por empresarios a quienes se les entrega una concesión, que están en muy pocas manos estos recursos electromagnéticos de la radio y la televisión, que la concentración de medios es un tema, y que si a partir de la concentración de medios también tenemos concesionarios que tienen otros tantos intereses empresariales, todo eso conspira contra la libertad de expresión. Y los periodistas no tenemos herramientas prácticas ni legales para defendernos de la censura de un empresario de comunicación que le dice: tú no puedes hablar de ese tema porque afectas mis intereses empresariales o porque yo considero que eso no debe conocerlo la audiencia. ¿Hasta dónde el modelo prevaleciente concesionario en América Latina está dominado por eso? Intuyo, sin conocerlo estructuralmente, que a raíz de lo que yo pude conversar con periodistas de toda la región, en Medellín recientemente, hay un problema sistémico que cruza de lado a lado. Por eso creí y creo que este caso específico de periodistas mexicanos puede ayudar, y ese es el sentido de hacerlo, puede ayudar a abrir brecha en la discusión de cómo los periodistas podemos defendernos de la censura y cómo las sociedades en América Latina deben discutir qué tanto afecta o no el modelo prevaleciente. Y no me estoy pronunciando porque hagamos una estatización de medios, porque no creo que sea la salida, pero sí una revisión de cómo debe elevarse el nivel de exigencia a quienes detentan la administración de las concesiones para que empaten su actuación con los códigos legales existentes a nivel local y a nivel internacional. Ese es un tema muy importante porque creo que hay una tara cultural en donde a las propias sociedades les parece casi natural que si el dueño de un medio cree que el periodista debe callarse, pues es el dueño, y hay una noción patrimonialista de algo que no les es de su propiedad. Esa discusión, desde luego, para los pelos de punta a los concesionarios. No es algo que simpatice, no es algo que haya sido bien visto en México por la propia industria de radio y televisión, que pretendió incluso intervenir en el juicio, diciendo que sería grave para la industria de radio y televisión que ese juicio que nosotros abrimos en México prosperara. Y en consecuencia, al no haber juicio, usted decide llevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Absolutamente, porque el no haber juicio significa muchas cosas. Es abiertamente una denegación de justicia. Nos dejaron en la banqueta a los abogados y a mí en este caso. El juicio ya estaba abierto y el juicio se aniquiló
con una artimaña judicial muy menor, con una queja, solamente con una queja. En situación de normalidad, un juicio ya avanzado no se acaba con una queja, de no haber una consigna política para que se acabe. El sistema judicial mexicano tristemente no ha logrado dotarse de la autonomía suficiente respecto al poder ejecutivo. Hay todavía, desde la historia misma, un sometimiento en una buena parte del sistema judicial a la consigna política. México no tiene, tristemente, una estructura judicial suficientemente autónoma, suficientemente independiente para actuar a favor de la justicia y de lo que es su naturaleza. Hay todavía en México una buena carga de componente político en las resoluciones judiciales. No dudo en afirmar que en este caso la resolución que mató esa posibilidad de juicio está hermanada a una consigna política. Nosotros, y digo nosotros, como equipo de periodistas y mis abogados y nosotros, podíamos ganar o perder, como en cualquier juicio, pero teníamos derecho a un juicio y teníamos derecho a nuestros alegatos, a nuestras pruebas, a nuestras evidencias, a lo que nosotros sostenemos fue una actuación indebida de un grupo empresarial sometido por un poder político enojado con los periodistas que nos echó del aire. Al denegarnos justicia en el sistema mexicano, acudimos a la Comisión Interamericana acusando al Estado mexicano de no permitirnos ese juicio, de decirle a la Comisión Interamericana que haga algún pronunciamiento, que diga algo respecto a la imposibilidad que en términos prácticos tuvimos de hacer valer nuestros alegatos en la defensa de nuestros derechos y de un contrato que en la panza tiene derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad editorial. Creí y creo que a pesar de que implica muchas cosas en lo profesional y en lo personal, involucrarse en procesos judiciales ahora en el ámbito internacional, estamos obligados a hacerlo. Y yo en lo particular, sabedora de la vulnerabilidad que existe en México para los periodistas. Venimos, don José, de hablar usted y yo hace unos momentos de los periodistas asesinados. Así es. De los periodistas que no tienen ni contrato. Yo logré, por lo que sea, una condición apropiada de protección a mis derechos vía un contrato de esta naturaleza, y no solo por mí, que también, por mí, por mi equipo, sino por los demás, porque si en un país una periodista que logró avanzar en el terreno de sus derechos y traducirlos en un contrato vigente se le atropella de esa manera, ¿qué puede pasar con periodistas que observan que a esa periodista le ocurrió lo que ocurrió y no hizo nada, y no defendió sus derechos, y no defendió el tramo de avance que logró a partir de su negociación personal con un grupo empresarial? La señal es siniestra. La señal es, si le pasa a los que tienen contrato de esa naturaleza, imagínese lo que puede pasar con alguien que simple y llanamente está esperando a que lo echen por escribir alguna cosa inapropiada para el dueño del medio de comunicación. Los podrán callar con la mirada, no con un contrato incumplido. Yo me sentí y me siento obligada a defenderlo, insisto, por mí, por mi equipo, pero también porque habíamos logrado ese tramo de avance que está siendo aniquilado en México como una señal más de lo que yo he llamado este vendaval autoritario. Sabemos que cuando se persigue, se mata, se calla a un periodista, la que pierde es la verdad. ¿Pero qué valor tiene hoy día la palabra en México, en este México actual? Todo y nada, como pasa en un país de tan altos contrastes. La verdad y la vida parecen accesorios, cuando deben ser un asunto fundamental para cualquier sociedad. México tiene que replantearse muy seriamente precisamente la valoración de estos dos conceptos, y permítame agregar el tema de la vida, la verdad y la vida, porque si tenemos un país con decenas de miles de asesinatos y una piel que de pronto parece insensible porque el efecto de acumulación nos ha restado sensibilidad frente a la pérdida de la vida, pues eso evidentemente nos obliga a mirarnos al espejo de qué es lo que nos ha pasado, qué colapso hay en México en materia de derechos humanos y de impunidad en materia esencial de vida, que hace también de pronto que valores fundamentales como la libertad de expresión puedan estar relativizados. México tiene que regresar a las esencias mismas de la democracia. México tiene que retomar ese impulso
que en diferentes capítulos de nuestra historia lo hemos tenido muy vivo, pero que en este momento no hay algo que en lo inmediato nos haga pensar que va a sacudirse a sí mismo para recuperar el impulso, la energía, la exigencia frente a quienes están gobernando este país para investigar los casos de asesinatos o para evitar los casos de censura. ¿Qué valor tiene la verdad y la vida en México en este momento? Bueno, vuelvo a decir, todo y nada. El gran asunto es que México, sí creo, está en una profunda situación de enojo y de acumulación de indignación por todo lo que ha pasado en los últimos años, y que en algún punto tendremos que tener el quiebre organizativo, la inteligencia colectiva que nos permita organizar esa indignación, como ha ocurrido en la historia y en otros países igualmente, para retomar su propio destino. Entonces, esa es una buena discusión, la discusión en México y la obligación de la sociedad mexicana de reencontrar nuevos caminos, de ver de qué manera eso que está acumulado, porque se oye en las charlas, en cada encuentro, en cada café, en cada banqueta, ese asunto de las cosas no están bien, está presente. Hay una crisis de credibilidad, incluido el propio Peña Nieto, que la ha reconocido en alguno de sus discursos. No es que sea novedad, lo que es novedad es que reconozca que existe una crisis de credibilidad en todas las instituciones, incluida la presidencial. Ese descrédito profundo no puede continuar demasiado tiempo. Ese descrédito continuado en nuestro país en los últimos años tiene que tener algún punto de quiebre. ¿Cómo va a ser? ¿En qué momento va a ser? No tengo la noción clara, pero me queda claro que un país tan grande, tan fuerte en muchos sentidos, con una cultura tan profunda y tan rica como la mexicana, tendrá que encontrar efectivamente su ruta de recuperación de sus aspiraciones democráticas, que se ha visto interrumpida en los últimos años. Quienes hacen periodismo saben perfectamente que hay tres clases de periodismo: el buen periodismo, el periodismo regular y el periodismo malo. Pero a partir de esta base fundamental, ¿hay una sensibilidad particular de las mujeres que hacen periodismo? Buen punto. Algunas personas así lo ven, porque tenemos en México mujeres fantásticas que hacen periodismo. Lidia Cacho, por supuesto, como una grande, San Juana Martínez, en fin, tenemos varias mujeres que están dando una batalla muy importante. No significa que los hombres no, pero por alguna razón en los últimos años se han distinguido mujeres haciendo investigaciones relevantes y aportando fuerza, aportando ojo crítico, y bueno, lo dijo usted, no yo, pero no me disgusta la idea. Señora Carmen Aristegui, ha sido un gusto escucharla. Muchas gracias. Don José, un gusto estar con ustedes, un abrazo para su audiencia y lo mejor para ustedes.